Bien, ¿cómo están? Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, donde vamos a trabajar, bueno, en realidad vamos a resolver nuestro examen. Voy a resolver el examen de primer parcial que hemos dado hace dos clases, ¿no? La clase pasada no hemos pasado porque había en las fechas que les había mandado de la universidad tolerancia para todos, ¿no? Personal docente, administrativo y estudiantes. Entonces, lo que siempre hago y lo que hemos quedado desde un principio de la materia es que es que se va a proceder con la revisión del examen, ¿no? Entonces yo resuelvo el examen, ya están corregidas sus notas, bueno, me faltan unos 10 exámenes, creo, algo así, y cuando se abre el WebSys voy a publicar sus notas en el WebSys, ¿ok? Entonces, empecemos. A ver, la pregunta número uno se les decía cuáles son los objetivos de la teoría general de sistemas. Tiene varios, o sea, las respuestas que voy a colocar, las respuestas que les doy acá, son respuestas generales, un poco desarrolladas, que no se supone, o como digo yo, no tienen que estar exactamente igual como yo he hecho, ¿no? Sino que tiene que expresar básicamente la idea. Por ejemplo, uno dice cuál es el objetivo o cuáles son los objetivos de la teoría general del sistema. Cuando dice son los objetivos, se supone que es más de uno, ¿no? Impulsar el desarrollo de la terminología general que permita describir características y comportamientos sistémicos. Ahora, esto también se podía haber desarrollado como habíamos visto en las diapositivas, ¿no? Evitar el estancamiento que se tenía desarrollado la ciencia y todo lo demás. Luego está el desarrollo de un conjunto de leyes aplicables a todos los comportamientos que se tiene. Y uno de estos comportamientos es con el cual nosotros trabajamos, ¿no? Es más, hemos estado viendo y seguimos viendo metodologías y todo lo correspondiente para esto. Y también nos dice para promover y formalizar estas leyes que pueden ser matemáticas. Ya les había explicado, ¿no? Que las matemáticas es algo que está completamente inmerso en cualquier tipo de ciencia. Esa era la pregunta 1. La pregunta 2 dice cuál es la definición de sistemas. Hay un montón de definiciones, pero si ustedes se acuerdan, podían haber dicho o podían haber colocado que es un conjunto de elementos que se relacionan o interdependencian entre ellos que le confieren entidad propia al formar un todo unificado. Ustedes también podían haber colocado el conjunto de partes relacionados entre sí con un fin en común. Hay varias cosas. Y aquí puedo colocar los dos tipos, bueno, les coloco los dos tipos de sistemas que tenemos, los sistemas abiertos y los sistemas cerrados, ¿no? O sea, no era necesario que coloquen esto, pero si querían colocar era un adicional o era algo complementario a lo que ustedes han desarrollado en su examen, ¿no? Vuelvo a recalcar, no era necesario que coloquen exactamente como yo he colocado. Luego decía cuál era la definición de estos conceptos: estructura, emergencia, comunicación, sinergia, homeostasis y equifinalidad. Entropía, recursividad más. Bueno, incluso les he dado tarea de esto, ¿se acuerdan? Pero algo que me estoy acordando en este momento es que tenían que dar, aparte de eso, aparte de la definición, un ejemplo de nuestra área, ¿no? Cuando hablamos de estructura podemos hablar de varias cosas. Primero, una metodología de programación podría ser una metodología de desarrollo. ¿No es verdad? ¿Por qué? Porque nos dan una estructura, nos dan los pasos. No interesa si es ágil, no interesa si es tradicional. Por ejemplo, XP, las fases, las historias de usuarios y todo lo demás. Scrum, los sprints, los componentes. Todo eso podría ser. Otro ejemplo de una estructura también podría ser, un sistema de base de datos. Se me viene a la cabeza. ¿Por qué? Porque tenemos tablas y todas esas tablas tienen la estructura para la persistencia de nuestros datos, ¿no es verdad? Y todas estas tablas tienen que estar relacionadas entre sí con la tercera forma normal. Bueno, ya han debido ver, supongo, en bases de datos la normalización. Entonces tiene que estar en la tercera forma normal. No tiene que haber tablas que estén aisladas, o sea, como islas. Por eso es que es una estructura, ¿no es verdad? Y es más, un sistema de base de datos se encuentra dividido por módulos, podríamos dividir igual. Módulos también es algo que me viene a la cabeza, o módulos es algo que podemos trabajar no solamente una base de datos, sino un sistema, ¿no es verdad? Se modulariza, es más, el ejemplo con el cual he estado dando vueltas todo el tiempo y todo el momento que les he estado mostrando
y trabajando es el WebSys. Les he mostrado la modularización, bueno, no la modularización en bajo nivel, sino no en alto nivel, con la interfaz de usuario de cada uno de los módulos, porque al igual que ustedes, yo tengo acceso solamente a uno de ellos, que es el módulo de docente, ¿no? Ustedes al de estudiante, no puedo ingresar yo al de autoridades y tampoco puedo ingresar al de administrativos y tampoco de estudiante, ¿no? Entonces, esa parte les puedo mostrar. ¿Por qué? Porque la de bajo nivel no tengo acceso desde acá, desde mi casa y todo lo demás, entonces pueden darse cuenta de esa parte. Luego esta emergencia, que es algo que emerge o evoluciona. Si se acuerdan ustedes, bueno, les había dicho también que en la pregunta que tenían que dar ejemplos de nuestra área. Primero podría ser un teléfono móvil, ¿se acuerdan? El teléfono móvil nació con la idea, con la función y de la comunicación persona a persona. Eso fue emergiendo o evolucionando. Ya se empezó a tener internet, ya se empezó a tener acceso a cierto tipo de monitoreo, a otras cosas, por ejemplo, IoT trabaja con eso, la administración remota, o sea, hay un montón de situaciones que va a ir evolucionando. También puede ser el internet, ¿no? Empezamos con internet 1, el 2, que es la interactividad, el 3, el 4, que ya es sus sistemas operativos, bueno, todavía se está trabajando con sistemas operativos web y todo lo demás. Entonces, podrían haber visto cualquier tipo de ejemplos que se van trabajando. También nuestro WebSys. ¿Qué significa? Que también puede hacer nuestro WebSys como una emergencia. Les había dicho cómo nació el WebSys para un sistema de administración de Cardex. Después evolucionó para inscripciones. Luego siguió evolucionando para los diferentes módulos que tenemos con diferentes funcionalidades dentro de ellas. Por ejemplo, ustedes ya pueden inscribirse, ya pueden, fuera de la inscripción, pueden sacar sus materias, sacar sus horarios. Creo que su Cardex, no estoy seguro, pero un Cardex, por lo menos tener acceso a su Cardex actualizado, excepto el último semestre, porque el último semestre se consolida cuando se acaba cuando se cierra la gestión, ¿no? Pero, por ejemplo, si entran el día de hoy, en este momento, ustedes pueden sacar su Cardex hasta el semestre 1 2022, que es el último periodo académico que se ha cursado, ¿no? Entonces se puede ver eso también. Luego tenemos comunicación. Nosotros sabemos que es el proceso sobre el cual se hace un intercambio de información con un fin en específico. Ejemplos puede haber la comunicación en nuestra área, en redes, telefonía, en servidores de aplicaciones, en la forma o infraestructura que se tiene de cualquier empresa, de cualquier institución, por ejemplo, San Simón. Es imposible que la dirección de carrera no esté comunicada con decanato y decanato con universidad y así sucesivamente, ¿no? No existen entidades aisladas, todas tienen que estar comunicadas con algo. No significa que estén comunicadas todos a todos como las bases de datos, sino con algo, pero ya tienen que estar comunicadas, ¿no? Luego tenemos la sinergia. Este es el mejor ejemplito que siempre nos da, ¿no? ¿Qué nos dice la sinergia? Que puede ser también que si todos trabajamos sobre un mismo sistema, por ejemplo, que es lo que ahora ya se tiene, ni siquiera es de moda, ¿no? Mucha gente decía que es un proyecto, es un proceso de moda y eso es falso, porque ya no es de moda. ¿Por qué? Porque al final se trabaja todo sobre proyectos concurrentes o un proyecto de manera concurrente. ¿Para qué? Porque son proyectos muy grandes. Si lo hiciera una sola persona tardaría meses y meses y no terminaría, tendría muchos errores. Entonces se trabaja en grupos de desarrollo. ¿Para qué? Para optimizar los tiempos. Segundo, empezar a hacer un poco de calidad, no digo que todo el proceso de calidad, con grupos de trabajo. Entonces, ese podría ser también un ejemplo de nuestra área. ¿No es verdad? Un análisis causa-efecto también. Eso es sinergia. Pasamos a homeostasis. Este es el concepto que, bueno, ustedes supongo que han debido trabajar en homeostasis. ¿Y qué podríamos decir o qué ejemplo podríamos trabajar? Por ejemplo, lo que les había dicho y lo que ustedes ven y interactúan todos los semestres. Por ejemplo, ¿qué se llama? Las secuencias, no son secuencias. Los intervalos de inscripción que tienen, no tienen uno solo, ¿no? Sino tienen varias fechas de inscripciones, 3 o 4 creo que de un principio, cuando dan examen de mesa, pasado a la mesa,
algo así. O sea, eso podría ser un ejemplo. Otro ejemplo, Java. Ustedes trabajan, bueno, no es que trabajan, han empezado a programar fuera del área de programación, el lenguaje de programación que ustedes están empezando o han empezado a utilizar es Java. Java tiene un elemento sumamente útil que es el colector de basura, ¿no? O garbage collector que le llaman en inglés. ¿Cuál es su función? Mantener todo el equilibrio. ¿Por qué? Porque empieza a, como su nombre dice, recolectar la basura que, por ejemplo, ya no se tiene que inicializar variables. Si ustedes programan en C, C++, ustedes tienen que declarar la variable, inicializar la variable. ¿Por qué? Porque por defecto estaría con código basura. Mientras que en Java no es necesario declarar la variable. Bueno, se declara y no se tiene que, perdón, se declara la variable, pero ya no es necesario inicializar. Entonces se hace una liberación de memoria para evitar problemas y eso nos mantiene el equilibrio. Entonces podrían haber colocado ese u otros ejemplos, no hay ningún otro problema. Otro concepto que se tenía que ver era la equifinalidad. ¿Qué tenemos que hacer ahí o qué podemos colocar? Por ejemplo, la parte de la optimización de un módulo, la parte de optimización de algo de que estamos trabajando en grupo. Eso ya lo van a ver. Esta parte de equifinalidad la van a poder ni siquiera ver, la van a palpar ustedes en taller de ingeniería de software, ¿no? Que es el último taller previo a su proyecto de grado que ustedes van a ver, van a trabajar, donde ya se ven diferentes estándares con los cuales ustedes ya han trabajado. Por ejemplo, su primer taller de 335, luego está su taller de base de datos, luego está su taller de sistemas operativos y bueno, creo que no hay más talleres. Y posteriormente está el taller de ingeniería de software, donde ustedes van a aprender a optimizar, a trabajar varias cosas, ¿no? También podría ser los tipos de búsqueda que se tienen en profundidad y todo lo demás, ¿no? Ese también podría ser otro ejemplito. Luego está la entropía, lo que dice desorden, tiende a desaparecer el sistema surgiendo nuevos sistemas. Ahí puede haber, por ejemplo, está algo que mucha gente no le gusta hacer, no le gusta trabajar, es comentar el código. ¿Qué significa eso? Que se tiene que comentar todo el código que se ha desarrollado. Eso es una buena práctica. ¿Por qué? Porque primero, el mantenimiento no lo van a hacer ustedes. Bueno, no lo va a hacer el mismo programador que ha programado. Por lo general, el mantenimiento hace otra unidad o otro programador, y ese otro programador tiene que poder y saber entender qué es lo que se ha hecho para poder desarrollar, aumentar funcionalidades, cortar, optimizar, no sé, pero se tiene que documentar, ¿no? Eso es algo que se puede tener en cuenta. Y por último está la recursividad. Cuando hablamos de recursividad, ya han visto incluso en elementos de programación se ve la parte de recursividad. ¿Qué pueden hacer ustedes acá? Un ejemplo, bueno, varios ejemplos básicos que trabajan en recursividad es, a ver, ahorita me he acordado de matemáticas, hallar el factorial de un número, hacer la generación del código del número Fibonacci, luego está la integral de un número, que se puede hacer de esa manera. Por ejemplo, un algoritmo de ordenamiento que me viene a la cabeza es Seychelles, que es un doble burbujeo, ¿no es verdad? Debido a ver también eso, que se trabaja de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, eso me viene a la cabeza con el término de recursividad. Bueno, entonces, siguiente pregunta, la número 4 era, ¿qué es un paradigma? Y dar un ejemplo. Concepto de paradigma, incluso les había dado de tarea, es casi un sinónimo de modelo, que todo aquel modelo o patrón, esta palabra me parece mejor, que se debe seguir en una determinada situación. ¿Qué paradigma ustedes conocen? El paradigma de programación orientada a objetos, ese POO, ¿no? Que ustedes conocen. Ese podría haber sido un ejemplo. Aquí yo les he traído varios ejemplos que he pillado, por ejemplo, de Messi, un paradigma tecnológico. O sea, hay varias cosas que se podían trabajar con esto, ¿no? Bueno, la segunda es la taxonomía. Incluso hemos visto aquí, yo he traído otra taxonomía
que me he ido al lado de la biología, que es la precursora de este término de taxonomía, que nos ayuda a tratar los principios, métodos y fines de clasificación. Esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque la palabra taxón significa clasificación, generalmente científica y se aplica dentro de la biología. ¿No? Bueno, el precursor, el nacimiento es eso. Entonces he traído esto, cualquiera, había de los gatos, había de esto, o lo más sencillo o lo más práctico que ustedes podían hacer. ¿Qué taxonomías hemos visto? Hemos visto taxonomía de Checkland, taxonomía de Beer, taxonomía de Jordan, cualquiera de las que hemos visto incluso les servía a ustedes de ejemplo, ¿no? O de respuesta. Luego la pregunta número 6 nos decía indicar cuáles son las características de los sistemas duros y blandos. Aquí en la pregunta número 1 ya se podían, perdón, la pregunta número 2 ya tenían un vistazo, ¿no? Pues digo un vistazo, como una ayuda a memoria. ¿Dónde está la? Era la 6. ¿No? Entonces los sistemas duros tienen medidas de desempeño, tienen toma de decisiones, seguimiento y objetivos. ¿Se acuerdan lo que les dije? Es algo cuantitativo. Mientras que los sistemas blandos va a la parte cualitativa. Tienen procesos de relacionamiento informal, procesos, peso de datos comprobados, predicción de base de datos endebles y mayor discontinuidad, ¿no? Algo que se podrían poner. Pero si ustedes colocaban sistemas duros, que trabaja con elementos cuantitativos, y sistemas blandos, que trabaja con elementos cualitativos, no había ningún problema. ¿Se dan cuenta? Generalizaban algo más y ustedes podían trabajar de esa manera. Luego viene la pregunta número 7, que decía indicar y explicar cuál es la clasificación que plantea BIR. Es incluso aquí, ustedes ya tenían la respuesta a la pregunta número 5. Bueno, perdón, el ejemplo de la pregunta número 5. ¿Ok? Es un sistema viable, como que se trabaja de acuerdo a su complejidad. Y estos eran su clasificación, ¿no? ¿Se acuerdan que hicimos incluso una permutación? Complejos simples, excesivamente complejos, determinísticos y probabilísticos, ¿no? ¿Se acuerdan? Incluso si ven sus documentos en la plataforma, se hizo incluso una permutación de todo esto para que ustedes puedan ver todo ello. Luego está la pregunta número 8, que era indicar los niveles, aquí me comí un espacio, de la taxonomía de Boulding, e indicar un pequeño ejemplito en cada uno. Si ustedes se acuerdan, les había dado incluso los ejemplos de los niveles que tenía esta taxonomía, ¿no? Ahí está, estáticas, dinámicas, cibernéticos, abiertos, sociales, la parte animal, hombre y estructura social, ¿no? Y los trascendentales, me estaba olvidando de esta parte que es una parte gnóstica, incluso les había comentado, ¿no? Entonces, eso les podía haber dicho. Bien. Página. Pregunta número 9. ¿Cuál es la clasificación de la taxonomía de Jordan? ¿Cómo se trabajaba? 3 principios de los cuales son razón o cambio, que son estructural, funcional, que se divide entre lo que es estático, lo dinámico, de acuerdo a su propósito, y su conectividad. Podían haber hecho eso y también su permutación y no había ningún problema. Y por último, la última taxonomía que habíamos visto. Sí, creo que era la última, Checkland o Beer, no estoy seguro, pero era una de las taxonomías de las últimas clases que habíamos visto, ¿no? Que nos dice que todo sistema social se compone de actividades humanas y los sistemas naturales con los que trabajamos, y bueno, nos considera a nosotros como un animal gregario que trabaja, ¿no? Entonces, y este es un dicho de Checkland, por eso lo coloco entre comillas, que dice que lo que necesitamos son grupos, lo que les decía, interdisciplinarios, sino conceptos transdisciplinarios. ¿Se acuerdan de esto? Les había explicado incluso el prefijo trans a través de todas las disciplinas. Y esa es la parte que propone Bertalanffy, ¿no? ¿Qué significa Bertalanffy? Que trabaja a partir del pensamiento sistémico, la teoría general de sistemas, que tiene que ser todo transdisciplinario. O sea, que sirvan para unificar el conocimiento para ser aplicables en áreas que superan las trincheras tradicionalmente delimitadas por las fronteras académicas. ¿Por qué he colocado Checkland? Porque se acuerdan, estas trincheras tradicionalmente delimitadas por fronteras académicas somos nosotros, los profesionales del área de ciencias de la computación.
¿no? Y se adecua o se plantea y trabaja sobre lo que nosotros hemos estudiado. Bueno, yo he estudiado, ustedes están en mitad de la carrera, sobre lo que ustedes están estudiando y van a ir aplicando, ¿no? Y les había comentado y les había dicho incluso que esto se trabaja y se puede ver en, eh, en ingeniería de sistemas. ¿Ok? Bueno, esa es la 10 preguntas. Entonces, eso es lo que, bueno, en general, en el fondo, no sé, no tampoco pido que ustedes respondan tal como está el examen, que en un momento más lo voy a publicar. Bueno, creo que ya está en PDF, o si no está en Word, lo voy a imprimir y se los voy a publicar. ¿Para qué? Para que ustedes tengan un poquitito de idea de lo que tenían que haber hecho, ¿no? Entonces, sobre eso va a estar. Ahora, como, bueno, ya veo que hay más gente que se ha conectado, sus notas ya faltan poco, creo que son unos 10 exámenes que me están faltando corregir. No hay mucha premura porque el WebSys está cerrado, todavía no se ha abierto, entonces una vez que se abre el WebSys, voy a subir las notas a WebSys y va a haber un día en el cual las personas que tengan algún tipo de dudas de su examen van a poder revisarlo. ¿Ok? Tengo uno o dos exámenes por el momento que he encontrado que han sido copia de otros exámenes, no sé de dónde han sacado, pero han respondido preguntas que no estaban en el examen. Eso me pareció extraño y eso es un sinónimo de que han copiado de otro semestre, pero bueno, cada quien hace lo que ve conveniente en su clase, ¿no? Pero esos tienen uno sobre sí. Y cuando sea el momento de revisar su examen, ahí lo vamos a ver. No me acuerdo el nombre porque he estado corrigiendo exámenes no solamente de estas materias, sino de otra, entonces vamos a ver más adelante. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta, duda, consulta. Perdón. Bien, no hay entonces. Entonces, en un momento más va a estar publicada la resolución del examen en la plataforma y para que vean y lo tengan a mano. Ok, nos vemos la siguiente clase. Creo que estaba preparando un documento, un cuestionario más para que ustedes lo vayan resolviendo, pero no me acuerdo si es para esta parte o para la siguiente, pero se los voy a publicar y les voy a ir comentando para que ustedes puedan ir viendo y trabajando. ¿Ok? Bien muchachos, nos vemos el día viernes entonces. Hasta el viernes.